Otra vez, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes decidan ver esta presentación. En mi charla anterior les había hablado de las dos subespecies del Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos, extinguidos hace unos 40.000 años, pero con los que compartimos algunos genes. Un 2% en el caso de los europeos con los neandertales y hasta un 5% que se reduce a un 0,2% en el continente en lo que respecta a los nuevaguineanos. El continente al que me refiero es el asiático. Todo esto se ha podido establecer a la luz de la paleogenómica, que, como les he comentado en mi charla anterior, es una disciplina que se dedica a establecer la composición del acervo genético de las poblaciones humanas utilizando la información directa que proporciona el análisis del ADN de los restos fosilizados a lo largo de los últimos 50.000 años, datados por métodos radiocarbónicos. Y a través de esta información se ha podido establecer la genealogía de los distintos pueblos ancestrales al Homo sapiens actual, complementándola seguidamente con los datos paleontológicos, arqueológicos y lingüísticos. Como iremos viendo a lo largo de esta charla, la principal conclusión que podemos extraer del análisis paleogenómico es que el acervo genético de las poblaciones del planeta en tiempos remotos, digamos hace más de 5.000 años, que es más o menos el punto donde termina el Neolítico y empieza la edad de los metales, este acervo genético presenta muy escasas coincidencias con el de los habitantes más recientes del planeta, incluyendo los actuales. Y estos últimos somos producto de múltiples mestizajes entre distintas etnias ancestrales, hoy desaparecidas, que ocurrieron en diferentes momentos del pasado. En definitiva, las ideologías que propugnan el concepto de raza o de pureza racial denotadamente mantenida durante milenios son, a la luz de la genómica, insostenibles. Voy a recordarles la ocupación del planeta por el Homo sapiens. Con esta diapositiva terminé mi charla de ayer, que partiendo de un origen africano, durante los últimos, más que los últimos, durante los primeros 200.000 años la especie permaneció en África y hace unos 100.000 años salió del continente africano primeramente en dirección este, llegando a la India hace unos 70.000 años, Australia hace unos 50.000, en un momento en que era mucho más fácil acceder desde el sudeste asiático a Australia. Y bastante más tarde, los humanos actuales decidieron ir hacia el oeste, poblando Europa, donde se encontraron con los neandertales, a los que acabaron eliminando. Y bastante más tarde, los humanos actuales asiáticos emigraron a través del estrecho de Bering a América, que poblaron rápidamente desde hace unos 15.000 años hasta hace unos 5.000. Una prueba de lo que ocurrió desde que el Homo sapiens actual salió de África hasta hoy es la pérdida de variación genética, y en esta diapositiva les muestro datos de poblaciones actuales
que habitan en distintos puntos geográficos y que esos puntos están a una distancia del oriente africano, medida en kilómetros, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 y 30.000 kilómetros. Y mientras las poblaciones actuales están más alejadas geográficamente del oriente africano, su variabilidad genética, que en África es, digamos, del orden del 70 y pico %, se reduce casi en un tercio a algo más del 50%. Aunque la llegada del Homo sapiens a Europa es relativamente tardía, más tarde que su llegada a Asia e incluso a Australia, los datos de que disponemos hoy, los datos genómicos, se entiende, son mucho más numerosos que los de cualquier otro continente. La prehistoria, en su desarrollo tradicional, ha dividido el Paleolítico superior, es decir, el periodo caracterizado por el uso de herramientas de piedra tallada, que digamos que transcurrió desde hace unos 40.000 años hasta hace unos 10.000. Tradicionalmente ese periodo se divide en 4 fases, caracterizadas cada una de ellas por el tipo de objetos excavados, además de los propiamente de piedras, y también por construcciones, enterramientos y representaciones artísticas. El periodo más remoto es el auriñacense. El auriñacense, que transcurre entre hace 40 y 30.000 años, se conservan de él raspadores de siles, objetos de hueso y figurillas zoomorfas de marfil de mamut, como la que les presento en esta diapositiva. El hombre león de Holstein, una de las primeras, si no la primera, escultura elaborada por un individuo de nuestra misma especie. El segundo periodo es el gravetiense, que transcurre entre hace 20 y 30.000 años, del que conservamos buriles, figurillas humanas con atribuciones femeninas exageradas, como que les muestro en esta diapositiva, la Venus de Moravani, el tercer periodo más reciente es el solutrense, entre hace 15 y 20.000 años, que se caracteriza por mejoras técnicas en la elaboración de herramientas de piedra y algún bajorrelieve rupestre zoomorfo. Y a continuación viene el magdaleniense, entre hace 15 y 10.000 años, del que conservamos raederas, arpones, enterramientos, restos de poblados, pinturas rupestres como la de Altamira, aunque la que está representada aquí no es de Altamira, sino de la Cueva del Pindal en Asturias, que representa un mamut, tiene aproximadamente 13.000 años, y la distancia entre la Cueva del Pindal y la Cueva de Altamira son, digamos, unos 30 kilómetros. Al Paleolítico superior sucede el Neolítico, el periodo de la piedra pulimentada, transcurrido entre hace 5.000 y 10.000 años, y a este, por dar una muestra del arte del momento, corresponde este fresco de los arqueros de Morella la Bella, con figuras humanas en vez de figuras animales, muy estilizadas. Y, por último, tenemos ya la edad de los metales, que comenzó hace 5.000 años, y como objeto característico del periodo les presento este carro de Trondholm,
que tiene una antigüedad de hace unos 3.400 años y que lo he escogido porque tiene relación con algo que les voy a contar más tarde. Estos son los hallazgos arqueológicos que informan sobre la cultura, incluso sobre la mentalidad de los pueblos que los elaboraron, pero que en ningún momento informa sobre los movimientos migratorios de las poblaciones implicadas. Ya eso es lo que voy a dedicar el resto de mi charla. En los periodos auriñacense-gravetiense llegan a Europa, vamos a comenzar por Europa, los primeros cazadores-recolectores de origen africano. Allí se cruzan y acaban eliminando a los neandertales. Y esto tuvo lugar hace unos 40.000 años. Y a continuación, esos invasores crecieron y se multiplicaron y poblaron Europa sin mayores estorbos durante los 15.000 años siguientes. Eran unos cazadores reproductores representados en el mapa que les presento en este momento por el número 1. El número 1 es la salida del Homo sapiens de África. En ese momento se dispersa, como hemos visto antes, hacia el este para poblar Asia y luego Oceanía. También hacia el oeste, más tarde, para poblar Europa. Y, por último, se desgaja de él otro linaje que es el que se denomina de los neurasiáticos antiguos, que va hacia el norte a poblar la llanura siberiana. Y este tercer linaje nos va a interesar porque unos 20.000 años después de que el Homo sapiens sapiens poblara Europa, esos pueblos establecidos en la estepa siberiana que llamamos noreurasiáticos antiguos, decidieron volver a Europa. Son los que están representados en el mapa inferior por el número 3, donde entran hace aproximadamente unos 25 o 30.000 años. Siguen siendo cazadores reproductores, procedentes de un grupo que se había separado de los Homo sapiens europeos unos milenios atrás, y a través de los datos genómicos sabemos que prácticamente sustituyeron en Europa a las poblaciones anteriores. Construyen poblados con viviendas, enterramientos rituales, tienen una industria lítica relativamente avanzada, otra de hueso, hacen estatuillas como la Venus que les he mostrado hace un momento. ¿Cómo se llegó a averiguar la existencia de este pueblo noreurasiático antiguo que, partiendo de la primera salida del Homo sapiens de África, se estableció inicialmente en Siberia y luego penetró en Europa para prácticamente eliminar a los pobladores Homo sapiens anteriores? Pues para eso se partió de un hecho que quizás les parezca sorprendente, el que los actuales orientales asiáticos están genéticamente más alejados de los europeos actuales para mutaciones no africanas que los pueblos autóctonos americanos. Esto hizo que los investigadores en genómica de restos fósiles propusieran, y esto en ese momento no era más que una hipótesis, una población que es esta a la que he denominado noreurasiática antigua, que moraba en el norte de Eurasia, en la estepa siberiana hace 25.000 años, y que había emigrado, por un lado,
a Europa y por otro a América. Seguían siendo cazadores reproductores en un mundo donde el número de seres humanos en todo el planeta era del orden de 5 millones y en Eurasia a todo tirar de 2. Sin embargo, esta población hipotética de noreurasiáticos antiguos dejó de ser hipotética cuando se excavaron en Malta, un lugar siberiano, en el año 2013, los restos de un muchacho datados de hace 24.000 años, cuyo genoma coincidía con el genoma hipotético propuesto para los noreurasiáticos antiguos, lo cual es una prueba de la verosimilitud de la hipótesis propuesta. A continuación, ya establecidos en Europa los noreurasiáticos antiguos y eliminados los cazadores reproductores ancestrales, se produce la última glaciación, lo que les muestro aquí en el mapa superior. Hay una disminución del hábitat euroasiático como consecuencia de la expansión de la glaciación y a ese momento corresponde los restos fósiles de la llamada dama roja, que tienen unos 19.000 años, marcados aquí con el número 4 en el mapa superior, y que se llama así porque sus huesos están pintados con un pigmento rojo. Estos corresponden a la cultura magdaleniense, esto es, a la que pertenecen la mayor parte de las pinturas de la Gran Sala de Altamira fechadas hace unos 13.500 años. Una vez mejorado el clima, se produce otra invasión del territorio europeo, ya ocurrida en el Neolítico, hace aproximadamente unos 10.000 años. Aunque los europeos actuales formamos un conjunto genéticamente muy homogéneo, nuestros antecesores de hace unos 10.000 años se distribuían en dos grandes grupos. Por un lado, los que he llamado repetidamente noreurasiáticos antiguos, generalmente de tez y cabello oscuros, pero a veces dotados de ojos azules. Restos correspondientes a esa etnia, datados hace 7.000 años, fueron excavados en la vertiente leonesa de la cordillera Cantábrica, concretamente en la Baña Arintero, como pueden ver en el mapa inferior, y compartiendo espacio con los noreurasiáticos antiguos, aparecen unos recién llegados procedentes de Anatolia, los que muestro aquí con el número 5, nada relacionados genéticamente con los anteriores, que son los que importan por primera vez las técnicas agrícolas y ganaderas a un mundo que hasta ese momento era de cazadores-recolectores. Estos invasores predominaba una piel algo más clara, pelo negruzco y los ojos pardos. Podría ser interesante recalcar que la revolución ocasionada por la introducción de la tecnología agronómica en Europa provocó un aumento de la homogeneización genética de sus pobladores semejante al que está ocurriendo en la actualidad como consecuencia de la globalización causada por la revolución tecnológica digital. Los pueblos agricultores entraron en Europa hace unos 10.000 años y durante los 4.000 años siguientes se cruzaron con los anteriores pobladores para dar lugar a una población mestiza cuya ascendencia, en ese momento, 4.000 años después, provenía en su mayor parte de los agricultores. Es decir, el grueso del genoma europeo de hace unos 6.000 años, 7.000 años, se forjó
mediante la reiteración temporal de apareamientos entre machos invasores y hembras nativas, como había sucedido previamente cuando los noreurasiáticos antiguos habían sustituido a los cazadores-recolectores anteriores. La introducción de la agricultura favoreció el establecimiento de asentamientos estables, con un número relativamente elevado de pobladores y un cambio muy importante en la dieta, que se hizo más uniforme y disminuyó a la anterior, al menos en calidad, lo cual trajo consigo una disminución del tamaño corporal del Homo sapiens europeo. Hace unos 5.000 años se produce la tercera invasión de Europa. Ya estamos comenzando la edad de los metales. Y entonces entran desde la estepa rusa, provistos de caballos y carros, recientemente domesticados los primeros e inventados los segundos, los ganaderos que se llaman yamnayas, que es el nombre que suele darse a los pueblos constructores de los grandes túmulos funerarios y que es un término que viene del ucraniano yamna, que significa fosa. Los yamnayas emigran hacia Occidente, penetrando en Europa, y también hacia Oriente, entrando en la India, como veremos más adelante. Los yamnayas fueron los que introducen en Europa el idioma protoindoeuropeo, como corroboran las semejanzas entre las distintas lenguas derivadas de esta raíz lingüística original, que apuntan a que la divergencia entre esos lenguajes haya comenzado hace al menos unos 6.000 años. En especial el vocabulario relacionado con las importaciones tecnológicas de estos yamnayas: carros, ruedas, arneses de caballo. Y con ellos entran además las culturas de las cerámicas cordadas y campaniformes. Estos yamnayas se aparean con los pobladores anteriores, lo mismo que había ocurrido antes con los pueblos agricultores y lo que había ocurrido mucho antes con los neurasiáticos antiguos. Y de esa nueva mezcla procedemos los europeos del presente, cuya ascendencia en la Edad del Bronce ya era muy similar a la de hoy en términos genéticos. Una vez más, como ocurrió con las anteriores invasiones, la contribución de cada estirpe parental a la descendencia mixta fue terriblemente asimétrica. Los cromosomas Y, que son los cromosomas masculinos de los yamnayas, presentan grandes diferencias con respecto a los europeos anteriores a la Edad de Bronce y pueden agruparse en muy pocos tipos, sugiriendo que un corto número de machos yamnaya fecundaron a muchas hembras autóctonas, esencialmente partícipes del genoma de los invasores agricultores anteriores. Los datos obtenidos por el equipo de David Reich, que es con mucho el que ha contribuido más datos a la paleogenómica, indican que unos 1000 años después de la entrada de los yamnayas en Europa, la aportación de su genoma a la población europea era del orden del 75%. El restante 25% provenía de los invasores agricultores anteriores venidos de Anatolia, y quedaba poquísimo del genoma de los cazadores-recolectores anteriores, entre ellos los neurasiáticos antiguos. En esas mismas fechas, hace unos 4.000 años, el 90% de los restos fósiles de varones excavados en Iberia portaban cromosomas Y de origen yamnaya, diferentes de los ibéricos anteriores a la invasión.
Y estos sucesos suelen producirse tras episodios de conquista y colonización. Por dar un ejemplo muy reciente, digamos, de los últimos 500 años, en unos estudios llevados a cabo en Antioquía, es una ciudad colombiana, el 94% de los cromosomas Y, de los varones moradores en Antioquía son europeos, concretamente españoles. Y el 90% del ADN mitocondrial, que es el que se transmite de hembra a hembra, es nativo. Y esto sugiere que muy pocos machos inseminaron a la mayoría de las hembras locales. Pero dense cuenta que estoy hablando de dos grupos genéticos muy reducidos y muy especiales. El cromosoma Y y el ADN mitocondrial. El primero tiene unos 40 genes y el segundo un poco menos de 60. Entonces, la mayor parte de los genes, hasta los 20.000 con que cuenta nuestro genoma, son otra cosa. Y en los pobladores de Antioquía, el 80% del genoma que no está en el cromosoma Y ni en el ADN mitocondrial es europeo, porque el aporte de los machos europeos no se hizo en un solo momento, sino que fue continuo a lo largo de los 3 siglos que duró la colonia. Esto también quiere decir que los datos del cromosoma Y y del ADN mitocondrial pueden ser interesantes, pero que no dicen gran cosa sobre el resto del genoma, que es lo que verdaderamente importa. Recapitulando todo lo anterior, hace 50.000 años llegan los humanos actuales, el Homo sapiens sapiens, a Eurasia. Son cazadores-recolectores, eliminan a los neandertales, se establecen allí y durante 20.000 años crecen y se reproducen. Hace 30.000 años invade Europa una primera migración procedente del noroeste asiático, seguida de una fusión con la población nativa que encuentran. Estamos hablando otra vez de pueblos cazadores reproductores y de la cultura gravetiense. Hace 16.000 años el hábitat europeo se redujo como consecuencia de la glaciación y posteriormente se expandió. Seguían viviendo allí una población de cazadores reproductores cuyo genoma es mayoritariamente el procedente de la migración del noroeste, los neuroasiáticos antiguos, y solamente en una pequeña parte proviene de los cazadores recolectores iniciales. Hace 9.000 años se produce una segunda migración que procede del sureste atravesando Anatolia. Son ya pueblos que tienen técnicas agrícolas, se establecen en Europa, se funden con la población que encontraron allí y, como ocurrió anteriormente, a continuación, la mayor parte del genoma europeo procede de los invasores agricultores y solamente una pequeña parte de los cazadores reproductores anteriores. Y hace 5.000 años ya se produce la tercera migración, la migración Yamnaya, también seguida de fusión y también con las mismas consecuencias. El genoma europeo, 1.000 años después de la invasión Yamnaya aproximadamente, era en un 75% Yamnaya, en un 25% de los agricultores anteriores y muy poquita cosa de los cazadores reproductores anteriores, entre ellos los neuroasiáticos antiguos. La integración de agricultores y ganaderos en la población europea previa y con ella la transición de la vida nómada a la sedentaria cambió nuestra constitución hereditaria. De hecho, las huellas de selección natural detectadas en los análisis genómicos de residuos humanos fósiles, cuya antigüedad oscila entre 8.000 y 2.000 años, corresponden en buena medida a genes relacionados con
adaptaciones al cambio de dieta promovido por la implantación de la agricultura y la ganadería en pueblos que anteriormente eran cazadores reproductores. Los restos fósiles anteriores pertenecen a individuos de piel oscura, mientras que los primeros seres dotados de epidermis blanca, lo que tradicionalmente se consideraba el distintivo prototípico del europeo, el Europeus albus de Linneo. Los primeros restos de individuos de piel blanca son los excavados en Motala, una población sueca, en el año 2009. Estos restos son una enigmática colección de cráneos, insertos cada uno de ellos en una estaca, y están datados, como digo, hace unos 8.000 años. Son los primeros habitantes de Europa de piel blanca. Los anteriores eran de piel más o menos oscura y así eran los que pintaron los bisontes de Altamira. Siempre se ha dicho que una piel blanca favorece una síntesis más eficiente de la vitamina D, muy relacionada con el crecimiento corporal, en zonas de débil irradiación solar. Pero esto solo explica parcialmente la rápida expansión de la pigmentación con una baja concentración de melanina y, en todo caso, esta selección favorable a la epidermis blanca ocurriría después de la introducción de las prácticas agrícolas, porque la introducción de las prácticas agrícolas, como les he apuntado hace un momento, empobrece la dieta y, por tanto, la concentración de vitamina D en ella, que era muy superior en la dieta de los cazadores reproductores. Como muestra de los genes relacionados con la domesticación animal y la consiguiente actividad ganadera, me voy a referir al gen LCT. El gen LCT es el responsable de la producción de la lactasa. Y la lactasa es una enzima que permite la digestión de la lactosa, que es el azúcar de la leche. En todos los mamíferos, incluyéndonos, el gen LCT mantiene su actividad durante el periodo de lactancia y a continuación esa actividad desaparece porque la práctica totalidad de los mamíferos, exceptuando nuestra especie, a continuación de la lactancia no vuelven a consumir leche. Pasado el destete, la mayor parte de los seres humanos de origen africano, asiático, americano o australiano son totalmente intolerantes a la lactosa y normalmente cuando toman leche líquida vomitan. Y lo mismo les pasa, si uno hace experimentos, al resto de nuestros congéneres de la clase Mammalia. La ingestión de leche, ya digo, en la mayor parte de los seres humanos produce trastornos intestinales de mayor o menor consideración. Sin embargo, buena parte de los europeos somos portadores de una variante dominante del gen LCT que nos faculta para tomar leche, para beberla, sin problemas. La frecuencia de este gen que permite el consumo de leche sin problemas es menor en los habitantes del sur de Europa que en los del norte, con excepción de los españoles. Aquí podemos ver en Europa la intolerancia a la lactosa, que es del orden prácticamente total. Los intolerantes están entre el 0 y el 10% en la zona coloreada de amarillo.
las Islas Británicas, Escandinavia, Dinamarca. La intolerancia está entre el 10 y el 20% en la mitad norte de España, en la zona atlántica francesa, en Centro Europa y en las zonas de los estados bálticos, Polonia y Bielorrusia. La intolerancia crece en la zona coloreada de verde claro hasta el 20-40% y más aún está entre el 40 y el 70% en la zona verde oscura a la que corresponde la mayor parte de Italia y Grecia y la zona escandinava poblada por los lapones. Y el resto del resto del mundo, de lo que solo muestro aquí una parte, está en blanco, donde la intolerancia es prácticamente total. Aquí están las cosas, las mismas cosas, expresadas de otra manera. Es la frecuencia de la mutación que permite digerir la lactasa, ya concretamente en poblaciones europeas. Esa frecuencia es del orden del 60% en España, que es la barra coloreada en rojo. Es mayor, en coincidencia con lo que les he mostrado en el mapa de la diapositiva anterior, en suecos, daneses, irlandeses, británicos, alemanes del norte, checos, suizos, finlandeses, austriacos, alemanes del suroeste y franceses del norte. A continuación venimos nosotros. Por debajo están los estones, los eslovenios, los húngaros, los polacos, los lapones, los franceses del sur, los italianos del norte y del sur, los griegos y los rusos y los turcos. Esta mutación que nos permite tomar leche sin problemas surgió, otra vez se han utilizado para fechar la aparición, la genómica, surgió hace unos 8.000 años y consiste únicamente en el cambio de un solo nucleótido, de una sola letra en un gen que tiene 13.000. A pesar de que se ha detectado una intensa acción selectiva de la selección natural, que conduce o condujo a un rápido aumento en frecuencia de esa variante que permite digerir la lactosa, no parece que las ventajas posibles nutritivas asociadas a ella u otras relacionadas con el crecimiento óseo sea suficiente para explicar este fenómeno. La hipótesis más plausible es que esa mutación se incorporó al genoma europeo a través de un proceso de coevolución gen-cultura en comunidades pastoriles, que bebían leche por ser un alimento de acceso inmediato, mientras que el queso, que prácticamente no contiene lactosa, porque la lactosa se da con el suero, es un producto que requiere cierta elaboración. Además de los europeos, hay otros dos pueblos que son tolerantes, ambos africanos, los tuaregs y los tuxes. Cada uno de ellos existe una mutación del gen LCT que les permite digerir la lactosa. Pero esas mutaciones son diferentes de la europea. Como ocurre con no pocos documentos, la larga secuencia formada por los 3.000 millones de nucleótidos que componen el genoma humano admite diversas lecturas. Repetidamente, sobre todo en mi charla anterior y algo en la de hoy, me he referido a los cambios de letra, a los llamados polimorfismos de un solo nucleótido, que son variantes
en el que en el genoma se sustituye un nucleótido por otro y se dan en unos cuantos millones de posiciones. Estos cambios de letra, como hemos visto hasta ahora, sirven para establecer los movimientos migratorios de las poblaciones que han ocurrido en el pasado y la magnitud de las consecuencias de los cruzamientos entre migrantes y nativos. Pero esa información también sirve para localizar genes asociados a la expresión de un determinado carácter y permite estimar los efectos de esos genes y las frecuencias de sus diversas variantes poblacionales. Y utilizando esta técnica se han podido cartografiar hasta el momento unos 3.000 genes distintos de los 20.000 que componen nuestro genoma y cada rasgo considerado, cada atributo considerado cuenta con unos 50 genes localizados hasta ahora de promedio, aunque ese número debe ser considerablemente mayor, ya que los genes actualmente localizados solo dan cuenta del 10% de la variación genética observada en cada caso. Por esta razón, aunque hay muchas propuestas, a día de hoy no hay ninguna seria que pueda atribuir el origen de nuestra especie y su evolución consiguiente a cambios en unos pocos genes. En general, esos cambios son atribuibles a muchos, pero este es un fenómeno de tal complejidad que hasta ahora no se ha intentado su estudio. Hemos visto lo que ha ocurrido en Europa a lo largo de un periodo comprendido entre hace 5.000 y 40.000 años. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en Asia. En Asia, hace unos 1.000 años, entra la agricultura desde Irán, igual que ocurrió en Europa, y también igual que ocurrió en Europa, hace unos 4 o 5.000 años entran los ganaderos yamnayas. Aquí vemos más o menos lo que ocurrió. Hay unos pueblos que inventan las técnicas agrícolas, entran en Europa, son los denominados en el mapa con el número 1, a través de Anatolia y cubren la totalidad del continente europeo, pero también emigran hacia el este y entran en toda la parte sur de Asia y desde luego en el subcontinente de la India. Esto ocurre hace más o menos 10.000 años, pero hace 5.000 años los pueblos ganaderos yamnaya que habitaban la estepa siberiana al norte del Mar del Norte y el Mar Caspio hacen lo mismo que los agricultores. Emigran hacia el oeste, entrando en Europa, donde ya hemos visto cómo sustituyen genómicamente a los agricultores, y también emigran hacia el este, entrando en Eurasia. Tal como ocurrió en Europa, los actuales pobladores de India son genéticamente muy distintos a los que moraban en el subcontinente hace más de 5.000 años. Y en su mayor parte son producto de la mezcla de 3 ingredientes. Los primitivos cazadores-recolectores, a los que se incorporaron los agricultores procedentes de Irán hace unos 9.000 años. Del mestizaje de los agricultores con la población primitiva parece, porque esto solamente es una hipótesis, que se originaron 2 nuevas etnias. Los indios antiguos del norte, que están mostrados
en la flecha que sale del punto número 1 en el mapa de la derecha y van aquí a donde dice Ancestral North Indians, y los indios antiguos del sur, representados por la flecha que también sale del número 1 hacia el sur. A continuación entran los Yamnayas, hace 5.000 años, que se cruzan mayoritariamente con los indios antiguos del norte. En las actuales poblaciones indias de esa zona geográfica es donde los idiomas predominantes son los de origen indoeuropeo, que son los propios de los Yamnaya, que también los introducen en Europa, mientras que en la zona poblada por los indios antiguos del sur, la mayor parte de los lenguajes son derivados del tronco dravídico. Una vez más, el legado genómico de los invasores, transmitido a través de machos, predominó en la población de las zonas invadidas. Y en la India se produce un gradiente representado en el mapa de la derecha por una línea de rayas, donde están las siglas Indian Klein, que presenta además una complejidad adicional, que está determinada por la estratificación social impuesta por el sistema de castas. El sistema de castas de la India, cada una de ellas mantenidas en un régimen de intensa endogamia durante los últimos 2.000 o 3.000 años. Lo cual lleva consigo que los actuales presentes habitantes de la India se encuadran en un agregado compuesto por un gran número de grupos de censo reducido, reproductivamente aislados unos de otros, que interactúan económicamente, pero que no se mezclan socialmente. Aquí les muestro lo que les he comentado antes en una especie de resumen. En la India, hace unos 9.000 años, entran unos migrantes agricultores procedentes de Irán que se cruzan con la población ancestral de cazadores reproductores. A continuación se forman las etnias indias, norteña y sureña, producto de este cruzamiento. Hace 5.000 años entran los migrantes yamnayas, que se cruzan con las etnias que encuentran, con mucha mayor intensidad, con la etnia norteña, que es donde predominan los idiomas del tronco indoeuropeo, que en la etnia sureña, que es donde predominan los idiomas dravídicos. Y hace 3.000 años se estructura la población de la totalidad de la India en grupos endógamos aislados, que es lo que denominamos castas. Del resto de Asia sabemos mucho menos. Mucho menos porque el número de genomas fósiles analizados son muy escasos. Los datos que tenemos apuntan a la existencia hace unos 9.000 años de dos etnias. Una asentada al norte del río Amarillo y otra establecida al sur del río Yangtze, que éstas desarrollaron cada una de ellas independientemente el cultivo del mijo, la del norte, y el arroz, la del sur. Y lo mismo que ocurre en la India, la mayor parte de las poblaciones actuales del sudeste asiático provienen de mixturas en distintas proporciones de estos dos grupos anteriores,
de la población del norte del río Amarillo y del sur del río Yangtze, con los cazadores-recolectores ancestrales. Como les he apuntado al principio de esta charla, la aparición del Homo sapiens en el continente americano es muy tardía. Y si el Homo sapiens salió de Europa hace 100.000 años, entró en la India hace 70.000, en Australia hace 50.000 y en Europa hace 40.000, en América solo entró cruzando el estrecho de Bering hace unos 15.000 años. Y bastante más tarde, hace 6.000 años, desarrollan las poblaciones humanas americanas el cultivo del maíz. Como esta colonización es bastante reciente, la constitución genética de las poblaciones americanas nativas actuales concuerda bastante bien con lo que cabe esperar de distintas ramas de un mismo tronco ancestral de raíz asiática. De manera que los residentes en una determinada región del continente descienden hoy mayoritariamente de pequeños grupos de cazadores-recolectores inicialmente establecidos en ese mismo territorio. Esto no quita para que no sean documentados, además de la primera, otras invasiones también procedentes de Asia, pero la contribución de esas migraciones más tardías es de escasa entidad. Voy a terminar esta charla, lo mismo que la anterior, lo que podría denominarse tirar piedras contra mi propio tejado. Es decir, haciendo un resumen de los problemas que tienen todo lo que les acabo de contar, a riesgo de provocar el descrédito. Pero creo que tenemos que tener presente que nuestros conocimientos actuales sobre casi cualquier materia, incluso las puramente personales, son provisionales, a la espera de los resultados que vayan obteniéndose a continuación, y que estos últimos pueden confirmar o rechazar las posturas previas. Aunque es evidente que tener conciencia de este problema produce a algunos una cierta intranquilidad. Así funciona la ciencia, y pienso que no hace ninguna falta de que dudemos ahora de sus muchos logros. Sin embargo, la contribución de la paleogenómica es tan reciente que las hipótesis que presenta solamente pueden considerarse como las mejores que pueden formularse a la luz de los datos actuales, pero que pueden ser objeto de reforma en el futuro. Las limitaciones técnicas son esencialmente de tres tipos. Una, las propiamente técnicas, puesto que la extracción de ADN de materiales óseos antiguos, sobre todo los excavados en zonas de clima tropical, es muy laboriosa, aunque actualmente se están desarrollando métodos más eficientes. Y esto plantea problemas a las hipótesis que se formulen con respecto a las migraciones humanas en la zona sur de Asia y en América. Además de estas limitaciones propiamente técnicas, hay otras limitaciones que he calificado aquí como derivadas de la corrección política. Por ejemplo, las denominaciones de indios antiguos del norte e indios antiguos del sur, a las que me he referido hace muy poco, son así porque existe un rechazo oficial de los gobiernos de la India a admitir que migraciones procedentes de la Eurasia occidental, bien sean de Irán
las migraciones de agricultores, o bien sean del norte del Mar Caspio, como las Yamnayas, pudieran contribuir de manera sustancial a la constitución genética de la población india de hoy. Y algo semejante está sucediendo con las poblaciones autóctonas norteamericanas, que tienen una fuerte repugnancia a la hora de admitir hallazgos científicos que consideran incompatibles con las tradiciones sobre su origen de tipo tribal. Por ejemplo, los navajos dicen descender de la mujer cambiante y afirman que por ello no necesitan que se les cuente nada más, que ellos saben perfectamente cuál es su origen. Como tienen un estatuto especial en los Estados Unidos, han conseguido que se prohíba el estudio de los restos fósiles que consideran propios. Esto es, piensan, equivocadamente, que son una raza en el sentido tradicional. Esta desconfianza por la ciencia es comprensible, porque los datos de las poblaciones indígenas norteamericanas se han utilizado en demasiadas ocasiones sin que se proporcionara la contrapartida ofrecida. Sin embargo, es una actitud que contrasta con el patente interés que tienen los afroamericanos por enlazar genealógicamente con sus etnias africanas de origen. Un deseo que es muy difícil de satisfacer, porque su ascendencia mixta es muy compleja. Sus antepasados africanos proceden de lugares muy diferentes. Con todo, los principales problemas que plantea el esclarecimiento de la genealogía del Homo sapiens residen en la validez de los procedimientos de análisis de la información genómica recogida. Las mutaciones causantes de los polimorfismos de un solo nucleótido, los cambios de una letra en el genoma a las que me he referido tantas veces, son en general neutras, no están sometidas a la acción de la selección natural y, por tanto, se acumulan en las poblaciones a una tasa constante en el tiempo. Esta propiedad permite comparar las diferencias entre los genomas de poblaciones distintas para establecer si estos genomas son el resultado de una mezcla de estirpes ancestrales o bien también pueden servir para determinar el momento en que cada grupo se ha desgajado del tronco común, puesto que a mayor disparidad de los genomas de esos grupos corresponde una separación más antigua. Basándose en estas premisas, es posible reconstruir la historia demográfica de la especie humana utilizando modelos estadísticos extraordinariamente complejos, que permiten simular y contrastar distintas hipótesis con miras a obtener conclusiones que hoy por hoy son las que se ajustan mejor a las observaciones. Pero inevitablemente el procedimiento seguido adolece de una cierta subjetividad, puesto que es, como todos, dependiente de los supuestos de partida y suele exigir la postulación de poblaciones hipotéticas de transición que en la jerga del oficio se llaman poblaciones espectrales, que se mantiene que han participado en mestizajes ocurridos en el pasado, pero que están extintas en la actualidad y solo son precisas para lograr un encuadre estadístico mejor de los datos, pero su existencia no pasa de ser una mera conjetura cuya validez solo puede aceptarse o rechazarse a posteriori de una manera empírica. En algunos casos esto ha podido hacerse. Como les he comentado antes, una población hipotética, una población espectral que era la de los neuroasiáticos antiguos, ha podido comprobar su existencia cuando se han encontrado en 2013 los restos de un genoma
en Siberia que vivió hace 24.000 años y cuyo genoma coincide con el de la hipótesis propuesta, lo cual proporciona una prueba verosímil y convincente de la realidad de esta última. Pero las demás poblaciones hipotéticas de las que les he hablado, las antiguas Indias del norte y del sur, la de los ríos Amarillo y el Yangtze en China, pues no dejan por el momento de ser hipotéticas porque no contamos con genomas fósiles que las confirmen o las rechacen. Esta escasez de datos ha ocasionado inevitables cambios de interpretación a medida de que la compilación de resultados ha ido enriqueciéndose con la adición de nuevos hallazgos. Así, la opinión generalmente aceptada en el 2012, hace tan solo 9 años, proponía que los europeos actuales procedían del mestizaje entre los cazadores-recolectores primitivos y los agricultores invasores procedentes de Anatolia. Y esto es lo que se pensaba con anterioridad. Todos los datos arqueológicos, paleontológicos y lingüísticos coincidían en esta formulación. Pero en el 2014, 2 años más tarde, se han obtenido datos que han revelado tanto el reemplazo de la población original por otra de los mismos hábitos alimenticios, cazadores reproductores, los neuroasiáticos antiguos, como la posterior entrada, además de los agricultores vía Anatolia, de los migrantes yamnayas con las consiguientes mezclas y reemplazos. Bien, los dejo aquí y en mi próxima charla continuaré con la historia, ya esta vez referida a los últimos 5.000 años contados desde ahora.